Mi presentación se llama Variabilidad de suelos cafetaleros en Honduras y su importancia para recomendar programas de fertilización y fórmulas específicas. En este trabajo participó el doctor Alan Erazo, que está aquí compartiendo el panel con nosotros, y todo su equipo del programa de suelos y laboratorio químico agrícola. A manera de introducción, en Honduras existe una variabilidad significativa de las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo, y medir esta variabilidad puede significar un buen negocio para los productores y productoras de café, y ya vamos a ver por qué. Hablando en términos de análisis de suelo y filosofías de recomendación, el análisis de suelo, todos sabemos, es la herramienta más utilizada y más importante para diagnosticar la fertilidad de un suelo. No es la única manera, pero es la más importante, y poder medir su variabilidad en tiempo y en espacio. Cada laboratorio puede tener las mismas metodologías de análisis de suelo para ver la disponibilidad de los nutrientes más importantes disponibles en el suelo, pero pueden diferir en la metodología de recomendación o su filosofía de recomendación, así se llama. Entre las más utilizadas filosofías de recomendación de nutrientes, podemos mencionar la filosofía de nivel de suficiencia de nutrientes disponibles o porcentaje de suficiencia o requerimiento nutricional del cultivo, que es en la que basamos mayormente el ICAFE, nuestras filosofías de recomendación, y como también conocemos las de los demás institutos, también los demás institutos se basan en esta primer filosofía. Y aquí no trata más de conocer los requerimientos del cultivo en particular, en este caso el café, ver cuánto es lo que aporta nuestro suelo por fertilidad natural y hacer ajustes periódicos. Para café, obviamente, son ajustes anuales para poder llegar a o suplir los requerimientos que el cultivo tiene para una producción en particular. La segunda filosofía, también muy utilizada sobre todo en cultivos anuales o cultivos de alto valor, es la filosofía de reconstrucción o abastecimiento y mantenimiento. Esta es un poquito diferente. Esto se trata de llevar al nivel superior nuestros suelos de un solo para que permanezcan en niveles altos de nutrientes disponibles por largos periodos de tiempo. De tal manera que lo único que se hace en cada ciclo del cultivo es ajustar por las exportaciones que hace el cultivo. ¿Qué quiere decir eso? Ni siquiera necesitamos un análisis de suelo para poder determinar las cantidades que requiere ese ajuste. Solo lo calculamos por exportaciones basado en la producción. Aquí no requerimos de un análisis de suelo. Y la tercera es la tasa de saturación catiónica básica o concepto de relación catiónica, que también en nuestra filosofía actual de recomendación utilizamos mucho de estas relaciones catiónicas que también influyen en la manera como recomendamos nutrientes para nuestros cafetales. En resumen, nosotros tenemos nuestro sistema experto de recomendaciones, se llama el FertiCafé. Fue desarrollado en base a investigaciones de muchos años y todos los años venimos haciéndole ajustes. Esto porque sabemos las áreas productoras de café hace 20 años no son las mismas de ahora. Los climas tampoco son los mismos. Vemos que los climas han cambiado. Y eso tiene una influencia en la producción y también nuestras variedades. Entonces, en resumen, para recomendar nitrógeno en Honduras, prácticamente tenemos un rango para nitrógeno, recomendamos esto es para productividad, para producción, entre 90 y 225 kilogramos de nitrógeno por hectárea, más una cuota de exportación de 1.45 kilos por cada quintal oro producido. Eso es lo que exporta el cultivo de café en nitrógeno. Para potasio
tenemos un rango de recomendación de entre 45 y 155 kilogramos por hectárea, con un factor de exportación de 1.63 kilogramos de potasio por quintal producido. Este ajuste solamente lo hacemos para aquellos suelos donde el análisis es bajo. No lo hacemos para todos los niveles, por ejemplo, para niveles de potasio medio y alto, este ajuste de exportación no se hace. Y el fósforo tenemos un rango de entre 0 y 90 kilogramos por hectárea, magnesio entre 0 y 60, y el calcio tenemos una metodología un poco más especializada de calcularlo, pero no vamos a entrar en ese detalle por cuestiones de tiempo. Otras variables muy importantes que modifican las recomendaciones, o las variables más importantes, son obviamente el análisis de suelo, la edad de la plantación, si es cafetal bajo sombra o a pleno sol, muy importante el potencial productivo y la fuente de fertilizante que el productor quiere utilizar. El objetivo era analizar la variabilidad de los suelos cafetaleros, las propiedades químicas, a nivel nacional y sus implicaciones en las recomendaciones de un programa de nutrición o fórmulas específicas. Prácticamente lo que hicimos fue agarrar una base de datos de casi 10 años, desde el 2008 hasta el 2010, más de 50,000 análisis que se hicieron de todas las zonas cafetaleras del país, y las interpretaciones se hicieron en base a la actual filosofía de recomendación, el Ferticafé, y se hizo un pequeño análisis de costos en base a los precios del fertilizante locales del 2020. A este año pues súbanle ahí un 30% que han subido los. Ustedes aquí pueden ver de manera general cómo va la variabilidad significativa que tenemos en las propiedades químicas más importantes. Materia orgánica, una media, por ejemplo, de 5.4, pero miren el rango desde 0.4 hasta 25%. Potasio, fósforo asimilable, 4.7 partes por millón, y miren el rango hasta 50 partes por millón. Potasio, una media de 0.34 miliequivalentes y un rango desde 0.01 hasta 2 miliequivalentes. Entonces ven ustedes una variabilidad significativa, y así en los otros elementos que ahí pueden observar. Si lo miramos gráficamente a nivel nacional y por departamento, también hay evidencia de esa gran variabilidad y por lo tanto la oportunidad de generar recomendaciones específicas, y esto obviamente va a traer beneficios económicos al productor y también beneficios ambientales que todos sabemos. En el caso de materia orgánica pueden ver ustedes como el 31% de los análisis estuvieron bajo 4% de materia orgánica. El 31% de esos análisis eran bajos, menos de 4%. El 62% estaban en un rango medio entre 4% y 10%, y solo un 7% con niveles altos, arriba del 10%. Vean ustedes a nivel de departamentos, esa variabilidad es evidente en algunos departamentos más que en otros, prevaleciendo rangos bajos y rangos medios de materia orgánica. En muy pocos departamentos, sobre todo en Cortés y en Santa Bárbara, creo yo que por la influencia del lago Yohoba, donde es una zona donde los suelos son muy ricos en materia orgánica, normalmente arriba del 12%, es donde podemos encontrar con mayor frecuencia fincas con suelos altos en materia orgánica. Esto es muy importante para las recomendaciones de nitrógeno, como todos ustedes saben. El nitrógeno es difícil de medir directamente y las recomendaciones se hacen en base a los niveles de materia orgánica. En el caso de fósforo, pudimos detectar que el 86% de los análisis eran bajos, abajo de 10 partes por millón, solo un 9% estaba en un rango adecuado, entre 10 y 20, y un 5% nada más de los suelos cafetaleros con niveles altos en fósforo. Y vemos que a nivel de departamento se mira algo de variabilidad, no como la materia orgánica, pero prevalecen los rangos de fósforo bajo, o sea, por debajo de los 10 partes por millón. En el caso del potasio, vemos una variabilidad más significativa, 46%
bajos en potasio, 26% en rango adecuado y un 28% en rango alto. Y vemos también a nivel de departamento que hay una variabilidad significativa de estos niveles de potasio. Y lo mismo calcio y magnesio predominando valores bajos y medios de calcio y magnesio. Hicimos un pequeño análisis de cuál era cómo esto incidía en nuestras recomendaciones. En este cuadro hay dos escenarios de productividad, pero solo voy a explicar uno por cuestiones de tiempo. Y tomando escenarios extremos o de mayor, los que tienen como mayor diferencia, podemos ver de que en nitrógeno pudimos detectar dos escenarios de materia orgánica baja y escenarios de materia orgánica media y alta. El fósforo, entonces, ¿cuáles son las implicaciones en las recomendaciones de fertilizantes nitrogenados para suelos bajos en materia orgánica? Prácticamente para una producción de 50 quintales requerimos 298 kilos por hectárea de nitrógeno, versus que si tenemos niveles adecuados de materia orgánica o alto, solo 253. O sea, hay un crédito por fertilidad natural de suelo de casi un 15 a 20% que representa ahorros ya significativos para el productor. En el nitrógeno es donde menos nos tomamos riesgos para dar créditos, ya que como saben ustedes el nitrógeno es un elemento muy cambiante, es al que más responde el cultivo de café, es prácticamente el más importante en términos de productividad y normalmente no nos gusta tomarnos ese riesgo de dar créditos mayores al 15 o al 20%. Yo he escuchado a algunos colegas brasileños que en Brasil ni siquiera se toman ese costo. No importa el nivel de materia orgánica que tenga el suelo, ponen todo el nitrógeno por el riesgo a la productividad que esto implica. Pero nosotros sí hacemos esos créditos, pero hasta ese nivel. En el caso de fósforo pudimos detectar dos escenarios, igual bajo fósforo, adecuado alto. Aquí sí, como el café en términos de productividad responde muy poco al fósforo, nos podemos dar el lujo de poder prescindir de los fertilizantes de fósforo. Entonces podemos dar créditos de hasta el 100% si tenemos niveles adecuados o altos. En el caso de potasio identificamos 4 niveles y aquí por ejemplo en los niveles extremos, si tenemos bajo en potasio, tenemos que aplicar 237 kilos por hectárea versus si tenemos un suelo alto en potasio, podemos bajar hasta 82 kilos por hectárea. Esto significa que podemos tener ahorros mayores al 60% en fertilizantes de potasio. Y obviamente eso tiene su implicación en los niveles de inversión. Solo poniendo aquí un ejemplo, para fertilizar potasio en un escenario de potasio bajo requerimos invertir 4.200 lempiras, versus un escenario de potasio alto, solo 1.450 lempiras, y esto ya significa ahorros significativos para nuestros productores. Las implicaciones en recomendar fórmulas específicas, solo voy a explicar 2 escenarios también. Por ejemplo, para producir 50 quintales, necesitamos 25 sacos de esta fórmula, 25-5-21. Eso nos da los requerimientos que nos recomienda el Ferticafé. A un costo de esto, pues, esto es lo que nos cuesta fertilizar para estas condiciones. Esto es en un suelo con análisis bajo en NPK, en nitrógeno, fósforo y potasio. O sea, este es un suelo bajo en fertilidad desde el punto de vista de propiedades químicas. Para un escenario de altos suelos altos en NPK, requerimos solo 15 sacos de la fórmula 37011 que suple los requerimientos indicados por el Ferticafé, y este es el costo. O sea, prácticamente fertilizar café en un suelo con análisis alto en NPK nos requiere una inversión solo del 50% que si lo hacemos en un suelo con análisis bajo. Entonces esto representa una gran ventaja para el productor.
En conclusión, vemos que existe una variabilidad significativa en los suelos, en las propiedades químicas de los suelos cafetaleros de Honduras, que van desde niveles altos, adecuados y bajos según nuestra filosofía actual de recomendación. La más variable, vieron ustedes, es la variable potasio disponible, seguido de materia orgánica, que es el indicador para recomendar nitrógeno. Y menos variable fue los niveles de fósforo predominantemente bajos. Y en promedio, fertilizar café en suelos óptimos altos en NPK requiere solamente el 55% de la inversión en fertilizantes requeridos como en un suelo que tenemos análisis bajo. Esta variabilidad significativa en los suelos cafetaleros pues nos da tres probabilidades: producir el mismo café con menos fertilizantes, ese es un escenario; producir más café con el mismo fertilizante, simplemente redistribuyéndolo; y en el mejor de los casos, producir más café con menos fertilizantes, y de esta manera podemos evitar sobreaplicaciones con efectos negativos económicos y ambientales. Los retos: formar expertos en identificar y manejar la variabilidad local, regional, nacional; medir los beneficios que trae el manejo de esta variabilidad para justificar ese extra esfuerzo que deben hacer los productores; beneficios económicos, ambientales, de incertidumbre; revalidar las respuestas de café a niveles crecientes de NPK. Ese es un trabajo que venimos haciendo constantemente en Honduras para ajustar mejor los rangos que actualmente utilizamos en el Ferticafé. ¿A qué me refiero? Respuesta a dosis crecientes de fertilizantes, ya sea nitrógeno, fósforo y potasio o los menores, y tenemos diferentes potenciales productivos: producción actual, producción técnicamente eficiente, económicamente eficiente, ambientalmente eficiente y el potencial máximo. No necesariamente sabemos todos que el más alto es el mejor. Tenemos que realmente hacer una evaluación de varios factores económicos y ambientales, y estas curvas de respuesta se pueden sacar con ensayos multilocales de evaluación. En Honduras ya los tenemos, y así como en la región centroamericana hemos hecho grandes esfuerzos por establecer ensayos multilocales varietales, yo creo que muy pronto vamos a tener que sentarnos en la mesa los sueleros y empezar a trabajar estos ensayos que también son muy importantes para esta actividad tan determinante que es la nutrición de nuestros cafetales. Aquí, por ejemplo, está un ejemplo: el doctor Arán Erazo, que es el líder del programa. Este es los tratamientos de 800 libras por manzana. Vean la respuesta al nitrógeno versus cero el ensayo, ¿verdad? El testigo absoluto. Entonces, queda demostrada la alta respuesta del café a la aplicación de nitrógeno. Muchas gracias.